Hola, bienvenido de nuevo en el canal Inversores. Palantir está muerta o estamos ante una de las oportunidades más interesantes del mercado este año. Después de haber alcanzado máximos históricos, las acciones de Palantir han sufrido una caída que ha generado dudas, miedo y también bastante confusión entre los inversores. Algunos piensan que el ciclo alcista ha terminado. Otros creen que esto es simplemente una corrección dentro de una historia de crecimiento mucho más grande. Pero la verdadera pregunta es otra. ¿Estamos ante una oportunidad real o ante una empresa con más riesgos de los que parece a simple vista? Hoy vamos a analizar en profundidad qué ha pasado con Palantir, por qué ha caído desde sus máximos, cuáles son los catalizadores que podrían impulsar la acción en los próximos años y lo más importante, cuáles son los riesgos que muchos inversores están ignorando. Y al final del vídeo te daré mi opinión clara sobre si tiene sentido invertir en Palantir este año. Vamos al análisis. Palantir ha sido sin duda una de las compañías más interesantes y también más debatidas del mercado en los últimos años. Su propuesta de valor es única, una empresa centrada en el análisis de datos, inteligencia artificial y toma de decisiones a gran escala, tanto para gobiernos como para empresas privadas. Durante el último ciclo alcista vimos cómo el entusiasmo por la inteligencia artificial impulsó fuertemente la cotización. La narrativa era muy potente. Una empresa con una tecnología avanzada, posicionada en uno de los sectores con mayor crecimiento del mundo y además con contratos gubernamentales muy sólidos. Todo esto llevó a que el mercado empezara a descontar un escenario prácticamente perfecto. Y ahí es donde empiezan los problemas. La primera gran razón de la caída de Palantir ha sido el exceso de expectativas. Cuando una empresa sube mucho, impulsada por una narrativa fuerte, como la inteligencia artificial, el mercado tiende a exagerar el crecimiento futuro. En el caso de Palantir, muchos inversores empezaron a asumir que el crecimiento del negocio comercial sería explosivo, que la adopción de sus soluciones de inteligencia artificial sería masiva y rápida, y que los márgenes seguirán expandiéndose sin fricción. Pero en la práctica, las cosas rara vez son tan perfectas. Cuando los resultados empiezan a mostrar una realidad más gradual, más lenta o simplemente más compleja de lo esperado, el mercado reacciona y lo hace ajustando la valoración. La segunda razón clave es precisamente esa, la valoración. Incluso después de la caída, Palantir sigue siendo una empresa que cotizó con múltiplos exigentes. Eso significa que gran parte de su valor actual depende de lo que será capaz de hacer en el futuro, no de lo que ya está haciendo hoy. Y eso introduce un riesgo importante. Porque cuando el entorno macroeconómico cambia, cuando los tipos de interés suben o cuando el mercado se vuelve más selectivo, este tipo de empresas suelen ser las más castigadas. No porque sean malas empresas, sino porque estaban valoradas para la perfección. La tercera razón es la rotación del mercado. En los últimos años hemos visto cómo el capital ha ido rotando desde empresas de alto crecimiento hasta sectores más defensivos o hacia compañías con valoraciones más razonables. Ese tipo de rotaciones no siempre tienen que ver con los fundamentales de la empresa, sino con cambios en el apetito por el riesgo de los inversores. Y Palantir, al ser percibida como una empresa de crecimiento con una narrativa fuerte, es especialmente sensible a esos movimientos. Ahora bien, hasta aquí hemos hablado de lo negativo, pero sería un error quedarse solo con esa parte del análisis, porque Palantir también tiene catalizadores muy interesantes de cara al futuro. El primero, y probablemente el más importante, es la inteligencia artificial. Aquí es donde Palantir tiene una propuesta diferencial. No se trata solo de desarrollar modelos o algoritmos, sino de integrar la inteligencia artificial dentro de las operaciones reales de empresas y gobiernos. Su plataforma permite tomar decisiones basadas en datos en tiempo real, optimizar procesos complejos y mejorar la eficiencia de organizaciones enteras. Y esto no es teoría, ya se está aplicando en sectores como defensa, energía, salud e industria. Si esta tecnología logra escalar y convertirse en una solución estándar dentro de las empresas, el potencial de crecimiento es enorme. El segundo catalizador es el crecimiento del negocio comercial. Durante muchos años, Palantir ha dependido en gran medida de contratos gubernamentales. Esto le ha dado estabilidad,
pero también ha limitado su crecimiento. Sin embargo, en los últimos tiempos estamos viendo una expansión clara hacia el sector privado. Cada vez más empresas están adoptando sus soluciones, lo que abre un mercado mucho más grande. Este cambio es clave porque reduce la dependencia del sector público y aumenta significativamente el potencial de ingresos a largo plazo. El tercer catalizador es la rentabilidad. A diferencia de muchas empresas tecnológicas que aún están en fase de crecimiento sin beneficios, Palantir ya es rentable. Esto es extremadamente importante en el contexto actual. La rentabilidad implica que la empresa puede sostenerse por sí misma, generar flujos de caja y reinvertir en su crecimiento sin depender constantemente del mercado. Además, mejora la percepción del inversor institucional, que cada vez valora más la eficiencia y la sostenibilidad del negocio. El cuarto punto positivo son sus contratos gubernamentales. Este sigue siendo uno de los grandes activos de Palantir. Son contratos a largo plazo con ingresos relativamente estables y sobre todo muy difíciles de replicar por la competencia. No cualquier empresa puede trabajar con gobiernos en temas sensibles como defensa o inteligencia. Eso le da a Palantir una ventaja competitiva clara. Pero ahora viene la parte más importante del análisis y probablemente la que marca la diferencia entre un buen inversor y uno de que simplemente sigue la narrativa: los riesgos. El primer gran riesgo es la dependencia del hype de la inteligencia artificial. Gran parte del valor actual de Palantir está basado en lo que el mercado cree que la empresa puede hacer en ese campo. Pero si el crecimiento no cumple con esas expectativas o si la adopción es más lenta de lo previsto, la acción puede seguir corrigiendo. El segundo riesgo es la competencia. Aunque Palantir tiene una posición fuerte, no está sola en el mercado. Grandes empresas tecnológicas están invirtiendo enormes cantidades en inteligencia artificial y muchas startups están desarrollando soluciones innovadoras. Esto significa que mantener su ventaja competitiva no será fácil. El tercer riesgo es la complejidad de su producto. Las soluciones de Palantir no son simples ni fáciles de implementar. Esto implica ciclos de venta largos, necesidad de integración profunda con el cliente y en muchos casos una dependencia significativa del soporte de la propia empresa. Todo esto puede limitar la velocidad de crecimiento. El cuarto riesgo es la concentración de clientes. Aunque la empresa está diversificando, todavía existe cierta dependencia de grandes contratos. Y cuando tienes pocos clientes que representan una parte importante de los ingresos, cualquier cambio puede tener un impacto relevante. El quinto riesgo es la dilución. Históricamente, Palantir ha utilizado compensación en acciones como parte de su estructura. Eso puede ser positivo para atraer talento, pero también implica que el número de acciones en circulación aumenta, lo que diluye a los accionistas existentes. Y ese es un factor que muchos inversores subestiman. Entonces, con todo esto sobre la mesa, llegamos a la gran pregunta: ¿es Palantir una compra este año? La respuesta, como casi siempre en inversión, es depende. Depende de tu horizonte temporal, de tu tolerancia al riesgo y de tu estrategia. Palantir no es una empresa defensiva, no es una inversión tranquila, es una empresa de crecimiento con un potencial alto, pero también con una volatilidad significativa. Si crees en la inteligencia artificial como tendencia estructural, si confías en la capacidad de Palantir para ejecutar su estrategia y si estás dispuesto a asumir volatilidad en el corto plazo, entonces puede ser una opción interesante. Pero si buscas estabilidad, previsibilidad o resultados a corto plazo, probablemente no sea la mejor elección. En mi opinión, Palantir puede tener sentido dentro de una cartera diversificada, pero con una posición controlada. No como una apuesta principal, sino como una forma de exponerse a una tendencia de alto crecimiento con un riesgo calculado. Antes de terminar, si te interesa ese tipo de análisis más profundo y quieres ir un paso más allá, tengo Patreon, donde comparto un informe semanal del mercado, las empresas que estoy siguiendo de cerca y un post con los catalizadores más importantes de cada semana. También acciones con swing potencial muy alto, incluyendo resultados, noticias y eventos que pueden mover el mercado financiero. No es algo obligatorio en absoluto, pero si eres un inversor serio y quieres tener más contexto y seguimiento continuo, puede aportarte bastante valor. Y ahora sí,
Si te ha gustado el análisis, no olvides de suscribirte y dejar tu opinión en los comentarios. ¿Tú cómo ves Palantir? ¿Oportunidad o riesgo? Gracias por ver el vídeo, mantén la curiosidad y mantente sobre todo informado. Nos vemos en el próximo vídeo.